Hola, buenas tardes a los amigos del canal. Vamos a ver el cuarto video de sistemas de losas de hormigón armado. Sería la parte D. Y con esto estaríamos cerrando el ciclo de sistemas de losas. Respecto a la evaluación de cargas sobre losas, las cargas que se presentan sobre estos sistemas son básicamente de tres tipos. Cargas uniformes, las más frecuentes, en unidad de carga por metro cuadrado, por ejemplo kilonewton metro cuadrado. Cargas lineales que suelen ser transmitidas por mampostería, por ejemplo, en kilonewton por metro, o cargas concentradas, en algunos casos lo vamos a mencionar, son casos frecuentemente no habituales, en unidades de fuerza kilonewton. Respecto de las primeras, se evalúa su valor por unidad de área, distinguiéndose las de tipo permanente, llamadas D, y las generadas por la sobrecarga de uso, denominada L. Ambas se especifican en los códigos de construcción de cada uno de los países. En nuestro país en particular es el CIRSOC 101-2005. Para el caso de losas armadas en una dirección, las mismas se analizan como vigas de ancho unitario, evaluando las solicitaciones según las condiciones de borde en esa dirección, que podrán ser articuladas, ambas, empotradas o una articulada bien empotrada u otras. Básicamente, el paquete estructural lo constituyen la misma losa, el cielorraso aplicado, el contrapiso, el mortero de asiento, el piso, las paredes que inciden sobre las mismas. En algunos casos particulares se carece de contrapiso para alivianarlo, disminuyendo el paquete del valor D. Vamos a ver un análisis de carga de una losa tipo de 12 centímetros de espesor. Losa de hormigón 0,12 por la densidad del hormigón 2500 kilos por metro cúbico, o sea, constituye una carga por unidad de superficie de 300 kilos por metro cuadrado. El contrapiso, estimado en 5 centímetros con una densidad de 1700 kilos por metro cúbico, le agrega 85 kilos por metro cuadrado más. La carpeta de 2 centímetros por una densidad de 2000 kilos por metro cúbico le suma 40 kilos por metro cuadrado más. El piso estimado en 40 kilos por metro cuadrado y el cielorraso aplicado en 15 kilos por metro cuadrado. Sumado todo eso es el paquete D, es 480 kilos por metro cuadrado. Por su parte, la sobrecarga de uso para departamentos, por ejemplo, la más habitual L es 200 kilos por metro cuadrado. Con lo cual, el total de cargas de peso propio, S sin mayorar D más L, es 680 kilos por metro cuadrado. Y la combinación más frecuente de mayoración, U 120D más 160DL, nos da 896 kilos por metro cuadrado. No hemos considerado en este análisis la mampostería, como ustedes lo observan. ¿Cuánto pesa D respecto del total S? 480 sobre 680, algo más del 70%. ¿Y cuánto pesa la sobrecarga con respecto al total? Y obviamente lo restante, 30%. En esto hay que abrir los ojos respecto de el criterio y la precisión con el cual determinamos los pesos propios, el paquete de pesos propios, porque si hubiéramos considerado mampostería prorrateada, la componente de D sería del orden del cerca al 72-75%. Entonces es sumamente importante hacer un análisis correcto de las cargas de peso propio. En losas con deficiencias en la ejecución o peor aún, excesivamente esbeltas, no se contemplaron las deformaciones a mediano y largo plazo, se suele utilizar incorrectamente el recurso de incrementar el espesor del contrapiso para nivelar y corregir las imperfecciones, antes de colocar el piso. Esto lo único que genera son mayores cargas de peso propio que las que supusimos. Está contemplado, por ejemplo, para los amigos de México en el Código de Construcción de la Ciudad de México, como una sobrecarga a considerar, y genera mayores flechas y mayores inconvenientes. Este recurso es posible justamente que magnifique los problemas a largo plazo y la fisuración de los cerramientos que apoyan sobre la losa. En el caso de aberraciones de la ingeniería, como el caso del edificio Space en Colombia, para los amigos de Colombia lo conocen al caso seguramente, trascendió. Estas situaciones pueden dar lugar a
sobrecargas muchísimo mayores a las razonables previstas, con consecuencias muy graves. Por ejemplo, esta es una tabiquería, poco habitual que una tabiquería de 30 centímetros se ubique sobre una losa, pero bueno, supongamos, este es un caso, ¿sí?, que hay que considerarla como una carga lineal. Las cargas lineales son generadas frecuentemente, como vimos, por paredes. Para losas armadas en dos direcciones es posible hacer un análisis más preciso. A falta de un análisis más preciso, es posible considerarlas prorrateadas como una carga uniforme adicional sobre la losa. Al respecto, según la referencia de González Cuevas, se sugiere un criterio para considerar cargas lineales sustituyendo las mismas por una carga uniforme distribuida, cuyo valor se obtiene dividiendo el peso total de la carga lineal por el área de la losa y multiplicándolo por un coeficiente mayor a 1 según la tabla, considerando que su efecto es más severo que el de una carga uniforme. La relación de lados de la losa L1 sobre L2, con L2 el lado más largo, 0,5, 0,8 o 1, muro paralelo al lado corto, muro paralelo al lado largo. Estos son los coeficientes de amplificación de decir, bueno, la pared tiene 3 metros de alto, tiene tal espesor, tiene tal densidad, multiplicada por la longitud, es una carga X. Esa carga incrementada por el coeficiente correspondiente y dividida por la superficie total de la losa constituye una sobrecarga uniforme a evaluar sobre la losa. Este es un criterio cuando no son muy severas. En el caso de losas armadas en una dirección es posible distinguir dos situaciones. La pared en el sentido de la luz menor, entonces se puede asumir una distribución de cargas a 45 grados, obteniendo un ancho de losa colaborante B sub M. Se dimensiona esta faja de ancho BM adicionando un refuerzo de armadura delta de MU generado por esta carga concentrada como una carga lineal. Entonces acá vemos la distribución de cargas a 45 grados, HC es el espesor del contrapiso y la carpeta, y llegamos a H sobre 2, donde H es el espesor de la losa. El ancho colaborante BM es C, espesor de la pared, más 2HC, espesor del contrapiso y carpeta, más H, espesor de la losa. Cuando la carga lineal es normal a la dirección de la armadura principal de la losa, como en este caso, marcada en gris, entonces sería equivalente a una carga concentrada como la del dibujo, si la losa fuera simplemente apoyada, y una luz L, donde el valor de esa carga P valdría la altura de la pared en metros por el espesor en metros por la densidad del muro en kilonewton metro cúbico. Con respecto a las cargas concentradas, no son tan frecuentes cargas de alta intensidad concentradas sobre losas, pero sí se presentan. Entonces, más allá de industrias fabriles donde puede ocurrir, vamos a mencionar el caso, por ejemplo, de una losa de puente. De un puente ubicado sobre una represa en la zona del vertedero, que en la etapa constructiva estaba soportando cargas concentradas dinámicas muy elevadas. Esta es la losa del puente mencionado. Esta es la grúa que transmitía esas cargas a lo largo de sus 4 patas. No sé si alcanza a divisar bien, pero la grúa se apoyaba en 4 patas hidráulicas con un cilindro con unos 70 centímetros de diámetro la placa del cilindro. Nosotros en su momento, para incrementar la transmisión de cargas, le pusimos una placa de acero bajo la pata y una cama de arena de unos 10 centímetros de espesor. En la operación de montaje y colocación de los segmentos de la compuerta radial del vertedero, la grúa, que pesaba 120 toneladas, transmitía las cargas sobre las 2 patas o platos de aguas abajo, con una carga estática del orden de 70 toneladas por cada pata, más el coeficiente de amplificación dinámico apoyado sobre la losa del puente, que vemos en la foto de la izquierda. Cuando diseñé este puente, naturalmente yo no sabía dónde se iban a apoyar las patas, fue una cuestión aleatoria, entonces teníamos que suponer que la pata podía apoyar en cualquier punto y controlar el fenómeno de punzonado, entre otros, para evitar la falla por punzonado. Acá se ve en forma más ampliada la ubicación en uno de los vanos del puente,
de la grúa para trabajar hacia aguas abajo. En rojo señalo la pata, que acá sí se ve un poquito mejor. Y esta es una foto a distancia de esa zona en donde se está descargando uno de los elementos de la compuerta desde un camión para luego posicionarse hacia aguas abajo y colocar en la posición definitiva. Como se ve, el elemento a colocar estaba en el orden de las 30-35 toneladas y la distancia a ubicarlos aguas abajo era bastante importante, con lo cual la grúa prácticamente transmitía todas sus cargas de las 4 patas hidráulicas en las 2 de aguas abajo. Con respecto a algunas disposiciones del reglamento nuestro y del Código ASI 318-2005, sobre el cual se fundamenta nuestro reglamento, se incorporan conceptos importantes referidos al diseño de losas armadas en 2 direcciones, exigiendo mayores recubrimientos, recubrimiento mínimo mayor a 2 centímetros, y también se limitan los errores constructivos admisibles respecto de las alturas útiles de las armaduras y recubrimientos. En una tabla adicional, esto es bueno porque al ajustar los coeficientes de seguridad y reducirlos, tenemos que mejorar la calidad de la construcción para que todo funcione correctamente, porque si construimos sin controlar esto y ajustamos los coeficientes de seguridad de rotura, podemos llegar a tener dificultades tanto en servicio como en rotura. Acá vemos, por ejemplo, cómo lograr los recubrimientos adecuados en losas, especificados recién en 20 milímetros como mínimo. Habrá que ver las condiciones del medio ambiente y las condiciones de seguridad contra el fuego. Estos son distintos separadores para lograr los recubrimientos deseados, diferentes esquemas, o para ubicar armadura superior, por ejemplo, en algunos de ellos esquemas, con la altura prevista, por ejemplo, la armadura sobre momentos negativos. Este es el esquema de separadores para lograr el recubrimiento adecuado en la presa, en la losa de la cara húmeda de la presa de Pichipicún Leu Phu. Esta presa se hace estanca mediante esta losa de hormigón con juntas entre paños, donde el recubrimiento se lograba con precisión con este tipo de elementos. Se iba desarrollando el hormigón desde la base de la presa hacia arriba con un encofrado deslizante, y de esa manera había que terminar el paño desde el comienzo hasta el final en toda su altura en un solo vano. Naturalmente es una operación sumamente crítica porque esta cara de la presa tiene que ser absolutamente impermeable para lograr su cometido. Hay zonas que son particularmente sensibles a la altura de las armaduras, como son los voladizos. Si el voladizo no tiene la armadura superior correctamente fija para mantener la altura cuando hormigonamos y trabajamos sobre el mismo, al pisar puede perder altura útil y consecuentemente pierde el brazo de palanca interno correspondiente calculado, disminuye el coeficiente de seguridad, y en tanto disminuye este coeficiente de seguridad, la tensión en las armaduras es mayor y por ende las fisuras en la unión del voladizo con el empotramiento es mayor. A través de esa zona ingresan agentes agresivos, corroen las armaduras, es un proceso iterativo que termina conduciendo muchas veces al colapso. Abajo vemos una foto de un colapso de un balcón de una obra nueva en Capital Federal en el año 2013. En este caso no ha sido el tiempo el que ha producido el colapso, sino seguramente un problema de proyecto o de ejecución. El Código ASI 318-2019 establece específicamente refuerzos mínimos a flexión en losas de hormigón armado, debiendo colocarse una cuantía mínima igual a 0,018 por AG en cada una de las direcciones principales. Por supuesto en la cara traccionada. Establece este límite tanto para losas armadas en una dirección como para losas armadas en 2 direcciones. Es una novedad con respecto a otras versiones anteriores del Código ASI 318. Por otra parte, se evalúan las rigideces, esto en el Código ASI 318-2005 ya surge y en el 2002 ya lo teníamos, la rigidez de las vigas de apoyo perimetrales a fin de aceptar que no son infinitamente rígidas, y eso tiene una implicancia. Hay un parámetro alfa que relaciona la rigidez a flexión de la viga de apoyo sobre la cual apoya la losa con la rigidez a flexión de la franja de losa comprendida,
Ese parámetro alfa es el producto del módulo de elasticidad de la viga por el momento de inercia de la viga sobre el producto del módulo de elasticidad de la losa por el momento de inercia de la losa comprendida. Según el valor de alfa, promedio en ambas direcciones, tendremos las condiciones de rigidez de apoyo de esa losa. Y por ende van a surgir valores para establecer espesores mínimos de la losa orientativos. Acá hay referencias que da reglamento sobre qué parte de la losa considerar como ancho colaborante para evaluar la rigidez de la viga, cuando hay losas a una dirección, en un lado solo o en ambos lados. Esto lo pueden consultar ustedes del código, o sea que no voy a perder tiempo ahora para definir. Entonces, repasando conceptos: alfa, relación de rigidez a flexión de la viga sobre rigidez a flexión de la franja de losa comprendida, para vigas de borde, lo que es la viga arriba y la losa, y para viga interior, lo que es la viga y la losa. El valor de IB y S correspondiente, para reemplazar en la expresión que vemos. Ahora, ¿qué valores me debe dar alfa y cómo correlacionan esos valores de alfa con la rigidez? Para vigas muy flexibles el valor de alfa medio es menor que 0,20 y en tal caso los espesores de losa que se requieren son los requeridos para entrepisos sin vigas. Son espesores importantes del orden de 20 centímetros o más. Para vigas de rigidez mediana el valor de alfa medio está entre 0,20 y 2. La expresión de espesor de losa mínima es la que ustedes pueden ver en la expresión B. Ln es la longitud o luz libre en el sentido del lado mayor de la losa mediante las caras de viga, por el término entre corchetes dividido el término entre paréntesis que aparece alfa. Beta es el cociente del lado mayor de la losa sobre el lado menor. Entonces, para vigas de mediana rigidez hay que calcular el espesor mínimo de la losa según esta expresión. Y para vigas de rigidez importante se considera que alfa m es mayor que 2, el espesor de la losa debe ser mayor que 9 centímetros o el que surja de esta ecuación, el mayor de ambos. Podemos reducir el espesor de la losa si podemos demostrar, con un cálculo de flechas, que no se van a superar los valores límites establecidos en la tabla 9.5b, ni a corto ni a largo plazo. Las deformaciones diferidas son las más relevantes. Acá vemos un gráfico en donde para evaluar la flecha en la losa tenemos que hacer la consideración de que las vigas no son rígidas y sufren una deformación en correspondencia en el centro de la luz de las vigas, y por ende la flecha en la losa va a ser la suma de la flecha en la viga de apoyo más la de la losa misma. Es la deformación que nosotros vamos a tener que controlar. Cuando hay vigas llamadas cintas, vigas anchas y de poca altura, muy esbeltas por razones arquitectónicas, este problema las convierte en vigas de poca rigidez y hay que tener mucha más precisión y cuidado para evaluar las deformaciones sobre las losas. Estos apoyos ya no se pueden considerar indeformables y si recordamos cuando consultábamos las tablas de ayuda elástica, esas tablas ya no son de utilización para estos casos. Digo esto como un consejo nada más. Como flechas límites máximas, el código establece para determinados tipos de elementos, azoteas planas, entre pisos que no soporten cargas susceptibles de sufrir daños o entre pisos que sí lo soporten, flechas totales o flechas activas. Si recuerdan el video que vimos de deformaciones en vigas y losas, hablamos del concepto de flecha activa. Les sugiero que lo vean si no lo han visto, porque ahí van a poder interpretar adecuadamente esta tabla de la cual hablamos en su momento y le hicimos algunas críticas también. Este es un sistema de losas apoyadas directamente sobre columnas, placas planas, y cuando hay un engrosamiento en correspondencia con la columna en contacto con la losa se llama losa plana. Espesores mínimos para sistemas de losas en dos direcciones en función del valor de alfa m y de beta, expresado en función de Ln sobre un coeficiente.
para placas planas o losas planas y para losas en dos direcciones apoyadas sobre vigas. Fíjense que alfa m menor que 0,2, 1 o mayor que 2. Y valores de beta asociados. Esto es un mínimo como para empezar a trabajar. Luego, en base a la experiencia que tengamos, trataremos de uniformar los espesores del nivel de losas y en todo caso tomar un valor algo mayor que este si es requerido por alguna cuestión de rigidez o de economía. Esta tabla también la vimos en deformaciones de vigas y losas. Nos da para losas macizas armadas en una dirección esbelteces mínimas o para vigas según distintas condiciones de borde, simplemente apoyadas, con un extremo continuo y el otro articulado, ambos extremos continuos en voladizo. Le hicimos también una crítica a esta tabla porque en realidad realmente no contempla una variable que es muy importante, me parece, que es la intensidad de las cargas, y las tablas dadas por el Eurocódigo S2 y las normas españolas de hormigón estructural sí lo contemplan. Entonces es interesante y adicionamos unas tablas más de una bibliografía de referencia en ese video, o sea que vuelvo a sugerir que si no lo vieron, lo vean al video de formaciones en vigas y losas porque ampliamos mucho este concepto. Entonces, cuantías mínimas en cada una de las direcciones de las losas, ya lo aclaramos, 0,018 del área total de la losa, el ancho B por la altura H. Y para terminar este video, nosotros en el código ASI 318-2005 se establece una cuantía mínima para control de las fisuras por contracción y temperatura de 0,0018 de B por H dividida en ambas caras. Ahora, no es suficiente esta condición cuando las losas estén severamente restringidas o coartadas. Habría que consultar otra bibliografía. Hay un video en donde hablo de deformaciones restringidas y hablo de dos criterios posibles a enfocarnos. Acá menciono uno solo de ellos. El Eurocódigo S2 propone en esta situación que el producto de la armadura AS por la tensión de fluencia de la misma sea mayor o igual que dos coeficientes Kc por K por el área de hormigón traccionado ACT por la resistencia de tracción del hormigón a rotura. Aclarando conceptos, ACT es el área de hormigón traccionado previo a la fisura, FCT es la resistencia del hormigón a tracción cuando se produce la fisura, pudiendo adoptarse como valor medio 0,30 de F'Ck a la 2/3 en megapascales. K es un coeficiente que considera el efecto de las tensiones de carácter no lineal generadas por la retracción y adopta para losas muy gruesas de mayores de 80 centímetros K0,5 y para losas de 30 centímetros o menores 0,8. Kc es un coeficiente que considera la forma de distribución de las tensiones. Para flexión simple vale 0,4 y para tracción vale 1. Cuando son deformaciones coartadas por contracción de Fraude o por temperatura, se suele tomar el valor de Kc igual a 1. Entonces, despejando el valor de AS o expresándolo como cuantía geométrica, podemos, en función de las otras variables, despejar la armadura mínima a colocar. Con esta expresión del Eurocódigo S2. Vamos a ver un ejemplo de aplicación del mismo, determinar la armadura mínima para cumplir con las condiciones de control de fisuras por contracción de Fraude para una losa de entrepiso de 25 centímetros de espesor perteneciente a un depósito industrial que tiene sus movimientos severamente restringidos para deformarse. El hormigón es de calidad H25, el acero es AN 4250. Como está coartado el movimiento de sus extremos, la losa se puede asumir sometida a un estado de tracción axial por restricción y por lo tanto ACT es 1,100 m por el espesor 25, Kc vale 1, K vale 0,8 porque la losa tiene menor a 80 centímetros, FCK 25 megapascales, FI 420 megapascales y FCTM es 0,30 de F'Ck a la 2/3. Reemplazando, la armadura mínima a colocar a S es 12,21 centímetros cuadrados por metro. A distribuir en las dos caras, entonces podemos calcular una armadura en cada cara de 6,105 centímetros cuadrados por metro,
que por ejemplo la podemos cubrir con Fidel 10 cada 12 centímetros en la dirección de estudio en cada una de las caras, en la cara superior y en la cara inferior. Es una cuantía bastante importante, pero tiene que ver justamente con el control de fisuras cuando no hemos colocado juntas. Todo esto funciona bárbaro si la calidad de ejecución es razonable, ¿sí? Es fundamental para garantizar la calidad de ejecución de la obra y el producto final, el control de la calidad del hormigonado, vibrado y curado del hormigón y el control previo de las armaduras según diámetro, posición y separación, o sea, la inspección en obra o la dirección de obra. Bueno, gracias por su atención. Con esto terminamos el sector de videos de losas. Seguiremos con otros temas. Gracias.